Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuaremos con la conferencia dictada por el doctor Rodrigo Parrini Roses en el marco del curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. En este taller se destacó que otro de los elementos importantes a tener en cuenta en el proceso de socialización es el lenguaje, tanto verbal como escrito, ya que como construcción simbólica de consensos culturales, dependiendo de su uso, puede expresar, apoyar y ayudar a crear imágenes nuevas e igualitarias de las relaciones de género o seguir profundizando en el mantenimiento de las desigualdades. Acompáñenos a conocer las reflexiones en este curso. Comenzamos. Porque creo que, digamos, no se trata de que, o sea, sí, de que lo puede decir, basta que abra la boca, ¿no? El tema es cuáles son las consecuencias de lo que dice. Y tal vez hoy día las consecuencias son más intensas y hay una conciencia social de esas consecuencias. Especialmente en los líderes de opinión, que son líderes de opinión justamente porque abren la boca de una manera que les permite guardar o producir cierto liderazgo y no lo quieren perder, supongo, ¿no? Pero en las prácticas sociales parece ser que esa dimensión regulatoria ya no está tan presente. Entre otras cosas porque las prácticas no se articulan solo como discursos públicos, son haceres cotidianos, formas de convivencia, modo de resolver las relaciones, incluso las relaciones de estas necesidades básicas de las que dice Rubin: quién cocina, quién sirve, quién lleva a los niños a la escuela, quién limpia, quién, etcétera, ¿no? Que en la reproducción cotidiana, pues, esto es muy claro en el caso de México y América Latina, es fundamentalmente una tarea femenina. La hacen las mujeres. Por eso se habla de doble y triple jornada en el caso de las mujeres, que digamos en el caso de las mujeres trabajadoras que trabajan remuneradamente y trabajan no remuneradamente para mantener al esposo, a las parejas, los hijos, las familias, etc. ¿No? Eso garantizaría por ahora esta posición dominante de los hombres. Eso no creo que no ha sufrido modificaciones. No solo porque no depende fundamentalmente de políticas públicas, aunque sean importantes, sino porque corresponde a lo que llamábamos también ayer hábitus, formas encarnadas de comportamiento, de resolver la vida cotidiana, ¿no? Entonces, que mi mamá me sirva es lo normal. Que las mujeres se paren de la mesa y lleven los platos a la cocina es lo normal. Entonces, la pregunta sería, bueno, si existen hombres que comienzan a realizar prácticas disjuntas con respecto a estas prácticas habituales, ¿no? En el sentido de hábito también, ahí podría entonces emerger, es una pregunta, nuevas masculinidades. Que si los señores lavan los platos, ¿no? O si los señores sirven la comida. Claro, uno podría decir, no va, o sea, la respuesta sería, pues tal vez, o una respuesta posible sería, no basta con que lave los platos. La pregunta subsiguiente sería, ¿pero hace una diferencia que lave los platos? ¿Pero hace una diferencia que en una casa todos los integrantes se preocupen de la manutención y cocinen o limpien o se distribuyan las tareas más o menos equitativamente, o no hace ninguna diferencia? ¿No? Como el corazón del sistema de sexo-género son las prácticas y no los discursos, y vuelvo a insistir en eso porque lo describe como un modo de transformar disposiciones en el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana. La transformación de las prácticas es fundamental para el desplazamiento de estas relaciones de dominación, ¿no? Claro, entonces volvemos a tener una especie como de espacio, podríamos decir un espacio contradictorio, donde
no es tan difícil hoy día asumir discursos igualitarios o de equidad de género sin que esos discursos toquen y transformen las prácticas que se esperaría que generaran o cuyo horizonte avisoran, ¿no? Entonces alguien podría decir, no, las mujeres tienen los mismos derechos, ¿no? Hay gente que lo dice así como con orgullo, ¿no? No, si las mujeres son iguales a los hombres, no, y tienen los mismos derechos, ¿no? Como un poco como con un sentido como de perdona vidas, ¿no? O de perdona derechos más bien, ¿no? Pero que esa supuesta igualdad no transforme ninguna práctica social. Ninguna de las prácticas sociales en las que ese sujeto, ese individuo, se está involucrado, ¿no? Entonces tenemos una especie como de, tal vez ayer la llamábamos como esquizofrenia, no sé si es la mejor figura, pero una especie como de esquizofrenia en el sentido de una disociación. Uno de los síntomas clásicos de la esquizofrenia es una disociación, ¿no? Del proceso psíquico con respecto a la percepción de la realidad. Entonces acá tenemos una disociación en el sentido de que podemos hablar de derechos y mantener prácticas de subordinación. Ahí creo que tiene sentido hablar de los micromachismos que señala Bonino, en el sentido de que justamente son prácticas, relaciones de poder, son prácticas de subordinación y formas de dominación que suceden ya no en el viejo sistema patriarcal en el que el hombre mandaba y las mujeres obedecían, sino que en un sistema discursivamente igualitario, pero prácticamente no igual de igualitario que en su registro discursivo, ¿no? Y a esto, bueno, y ayer, digamos, había creo que hubo un debate en torno a esto. Bonino las describe como prácticas invisibles. La pregunta es, ¿invisibles cómo? ¿Invisibles para quién? ¿No? Bueno, parece ser que invisibles al menos para las personas involucradas en la relación descrita, ¿no? O sea, y en esa misma medida serían de baja intensidad, ya no es la violencia clásica, es más bien una descalificación solapada, ¿no? O sea, no es que le diga a la mujer que se calle, que no puede hablar, ¿no? Pero sí que lo que dice es menos interesante, que no es tan, que está diciendo puras tonteras, etcétera, etcétera. Ahí habría prácticas de micromachismo, ¿no? Pero el tema que creo que puede ser, digamos, que tal vez sería interesante revisar, es que si estas prácticas de micromachismo son invisibles, parece ser que las prácticas del viejo machismo también eran invisibles. ¿Por qué? Porque era un sistema de poder, o ha sido un sistema de poder naturalizado. Las cosas son así. Así es el mundo. Solo se comienza a desnaturalizar a través de un proceso político muy complejo y de larga data de crítica a ese sistema, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, decía, regreso a una pequeña definición de Judith Butler, ¿no? Dice que en el que el género es el mecanismo mediante el cual se producen y naturalizan las nociones de masculino y femenino y las relaciones que ahí se constituyen, pero podría ser el aparato mediante el cual esos términos son deconstruidos y desnaturalizados. Este proceso de deconstrucción y de desnaturalización, que es el proceso, digamos, en el que, por ejemplo, este curso estaría inserto, y el trabajo de ustedes es evidente, ¿no? O sea, donde trabajen, están más bien en un proceso de construcción de las relaciones de género y de desnaturalización, ¿no? En ese movimiento implicó hacer visible prácticas que eran habituales, que eran hábitus en alguna dimensión, discursos que eran completamente, no sé si completamente, pero como aceptados, no cuestionados, que comienzan a ser, como tú decías, que eran como la visibilidad del conflicto entre creencias, ¿no? Como tú lo mencionabas ayer, ¿no? Que esas creencias se formulan y cuando entran en conflicto, en realidad lo que necesitan hacer es exponer cuáles son las nociones con las que están trabajando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del debate sobre el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, lo que dice la Iglesia Católica es,
El matrimonio es una unión entre hombre y mujer destinado a la procreación. Es un discurso no moderno, es evidente. Yo creo que ni a los católicos eso les parece una definición adecuada de matrimonio. Muchas personas se casan sin querer reproducirse, o no ante todo por motivos reproductivos, porque se aman, porque quieren vivir juntos, porque quieren tener una casa, porque quieren la mesa de Liverpool en su matrimonio, por motivos profundos y no tan profundos, más superficiales, etc. ¿No? Y la reproducción puede ser un resultado de eso. En México habitualmente, en otros países, digamos, donde por ejemplo en España, donde la natalidad ha descendido de manera estrepitosa en un país católico en los últimos 40 años, ¿no? Muchas de las personas que se casan o que se juntan o que se unen, pues no buscan reproducirse, ¿no? Y entonces pero en esa medida la Iglesia tiene que explicitar su sistema de creencias. Este es un matrimonio. Claro, esa definición de matrimonio hoy día diría que tiene un apoyo sociológico, colectivo, menor, incluso dentro de la población católica, ¿no? Lo que no quiere decir que estén de acuerdo necesariamente con una definición otra de matrimonio que es la unión de dos personas y punto. Con ningún fin, al menos sin fines reproductivos. No, es un contrato de convivencia, punto, ¿no? Bueno, vuelvo a regresar al tema de el machismo. Es la descripción de la visibilización de un sistema de dominación masculina que adquirió una especial intensidad, se cristalizó de un modo muy casi clásico en México. No, de hecho es una palabra que incluso en otros idiomas se ocupa en español. Macho. ¿No? Pues no tiene traducción. Ahora, cuando hablamos de machismo, hablamos necesariamente de un sistema visibilizado. Por eso lo podemos describir. Podemos decir los machos son así, o fueron así, o eran así, o van a ver ahora, por ejemplo, bueno, no sé si, digamos exactamente, pero tal vez si uno compara a Pedro Infante con Gael García Bernal, pues dice, este es el macho y este otro quién sabe qué es, ¿no? Pero es distinto, ¿no? Ya que hay un proceso de transformación. Infante se visibiliza como macho, pero se visibiliza como macho u otras figuras, digamos, de la cultura mexicana popular o de la cultura popular latinoamericana, yo diría que más bien a posteriori, cuando se comienza a elaborar la crítica a ese sistema, que ya significa que ya no se reproduce con tanta exactitud como lo hacía tal vez en los años 20, o en los años 30, o en el siglo pasado en México, ¿no? Entonces, en algún sentido el machismo ya es una descripción, ya es una elaboración crítica de un sistema de dominación. Tal vez los señores, tal vez quienes correspondían a esta figura del macho plenamente en su vida, en sus representaciones, en sus ideas, en sus formas de vivir, nunca se pensaron a sí mismos como machistas ni como machos, simplemente como hombres. Ese pensarse hoy día simplemente como hombres y dar por sentado que cuando yo digo hombre, de inmediato produzco, digamos, refiero una identidad descriptible y además inteligible, creo que eso también está en crisis y tiene que ver con la emergencia de novedades, ¿no? Entonces, más bien, una parte importante de lo que podríamos llamar nuevo tiene que ver con la crisis de lo que podríamos llamar antiguo. Su no eficacia simbólica, su situación de ataque de diversos frentes y de distintas maneras, pero también, y de una manera capital e importante, su visibilidad. Porque parece ser que un sistema que se hace visible opera con menor eficacia que uno que es invisible. Un sistema naturalizado es menos eficaz que un sistema naturalizado. Desnaturalizado. Lo vuelvo a repetir. Un sistema naturalizado es menos eficaz que uno, es más eficaz que uno desnaturalizado y a la inversa, ¿no? Entonces, en esa desnaturalización, que no es que desnaturalización no nos referimos, salimos de la naturaleza para entrar a la cultura, nos referimos no damos por sentado que el mundo y que las relaciones son de una forma determinada. Cuestionamos y además postulamos y pensamos, y creo que eso, el pensamiento, digamos,
en esto tal vez hay cierto consenso, en la gente que trabaja desde distintas ópticas, equidad de género, igualdad, etcétera, es que las relaciones sociales pueden ser de otro modo a como son hoy día. Y no solo de otro modo, sino que además mejores. Sin ese pensamiento progresista, en el sentido no de izquierda o derecha, sino que de progreso, de transformación, sería difícil hacer una crítica a estos sistemas naturalizados o esencializados, que se podría describir como esencializados también. Pero la consecuencia de esa crítica es que también, por otra parte, es que entonces comenzamos a convivir con retazos de sistemas, de representaciones, de discursos y de prácticas sociales distintas y también disímiles entre sí, ¿no? Prácticas de igualdad y prácticas de subordinación, discursos de subordinación y discursos de igualdad. Poniéndolo de manera binaria, creo que el escenario es mucho más complejo, digamos, y variado y fragmentado también, pero bueno, ¿no? Bueno, esto lo abordábamos como... Y esto lo vimos ayer, digamos, esta diferencia que se podría plantear entre discursos prescriptivos y expresivos, digamos, donde más bien los micromachismos estarían puestos en los discursos y las prácticas, discursos expresivos que tal vez tienen origen, por decirlo así, o están vinculados con prácticas sociales donde la crítica, la visibilización, las formas de impugnación de estos sistemas de dominación todavía no surten efecto, o surten en efecto menor, ¿no? Ahora, hay una definición que a mí me gusta bastante de identificación, que viene de un antropólogo francés que se llama Philippe Descola, de un libro que es su obra magna, que se llama Más allá de la naturaleza y la cultura, que es una revisión erudita del pensamiento antropológico contemporáneo, que dice que digamos, pensando antropológicamente, dice que la identificación va más allá del sentido freudiano, que es como el sentido tal vez original de la noción de identificación. El sentido freudiano sería un lazo emocional con un objeto o un juicio clasificatorio que permite reconocer el carácter distintivo de este. Un juicio clasificatorio como hombre-mujer, masculino-femenino, papá-mamá. Esos son juicios clasificatorios, ¿no? Y esos juicios clasificatorios, junto con el lazo emocional, son fundamentales en la producción de identidades de género en los niños, por ejemplo. O sea, ahora con las ecografías, los niños tienen género antes de que nazcan al mundo, ¿no? Y tienen nombres, y tienen colores, y tienen... Bueno, creo que algo conversábamos ayer, no, eso es con respecto a la socialización infantil, eso es muy claro y evidente. Pero también se puede pensar la identificación como un esquema más general por medio del cual establezco diferencias y semejanzas entre unos existentes y yo mismo, al inferir analogías y contrastes entre la apariencia, el comportamiento y las propiedades que me adjudico y que yo les atribuyo, ¿no? Entonces, si esta definición sirviera para algo, tendría que permitir, entre otras cosas, contrastar el modelo de identificación, el esquema de identificación del macho con los otros que existan, ¿no? Y uno podría decir, claro, si el esquema de identificación macho es el esquema clásico, histórico, y en algún sentido dominante y correspondería con esta forma hegemónica de masculinidad, entonces hoy día sí son visibles otros esquemas identificatorios. Por ejemplo, al inferir analogías y contrastes entre la apariencia, ¿no? Todas las modificaciones en las pautas culturales digamos, que marcan la presencia del cuerpo, la estética, etcétera, etcétera, son centrales hoy día en la configuración, digamos, en la configuración de la identidad y la relación con los otros. Un ejemplo, Guadalupe Caro, que es una musicóloga, hace su tesis doctoral sobre las pelonas de los años 20 en México. Que las pelonas eran fundamentalmente mujeres como modernas en ese momento, en ese instante, que usan pantalones y se cortan el pelo. Y que producen un gran escándalo en los periódicos porque dicen que son mujeres que parecen hombres, que es la pérdida de la feminidad. En
en un rasgo cultural, pero también estético muy importante, que era el largo del pelo, la trenza, ¿no? Estas mujeres se cortan la trenza. Y entonces cuando comienzan a ocupar el pelo corto, digamos, esta es una descripción, cuando comienzan a ocupar el pelo corto y además se quitan la falda y comienzan a usar pantalones, ahí el esquema identificatorio se comienza a modificar. La apariencia, la analogía es, entonces la pregunta es, ¿esta es hombre o esta es mujer? Si tiene el pelo corto y usa pantalones, hoy día esa pregunta sería difícil que alguien se la hiciera. O sea, es habitual que las mujeres ocupen pantalón y pelo corto, o pelo largo y pantalones, o pelo corto y falda, da lo mismo, ¿no? Pero esa pluralización de los modelos identificatorios es reciente, al menos en este campo, ¿no? Entonces las pelonas son como mujeres de vanguardia. Hoy día, si tú ves una mujer con pelo corto y pantalones, no diría que es una mujer de vanguardia, simplemente es alguien que anda vestido como puede, o como quiere, o como le gusta, ¿no? Pero en su momento representan una ruptura con respecto al modelo identificatorio femenino. Falda y pelo largo, y trenza, ¿no? No es raro, entonces, que, por ejemplo, entre las iglesias pentecostales, que sería uno de los colectivos y de los grupos y de los, tal vez, digamos, espacios sociales donde más sistemáticamente se reafirma el sistema de dominación masculina, tanto en términos ideológicos, discursivos como prácticos, las mujeres ocupen, uno de los rasgos de la apariencia de las mujeres sean los pelos largos y las faldas. O sea, son prepelonas, por decirlo así, ¿no? Claro, es un ejercicio un poco nostálgico de una feminidad y de una forma de relaciones que realmente comienzan a transformarse de manera muy intensa, y que por muchos pentecostales que hayan, ese proceso no va a detenerse, no se va a transformar, ¿no? Entonces ahí la pregunta tal vez que habría que hacerse es, bueno, ¿cuáles son los otros modelos identificatorios que emergen en el campo de la masculinidad, ¿no? En el caso de México y América Latina, pero no solo, por ejemplo, todas las transformaciones en la estética, en las corporalidades, en las apariencias que se experimentan a partir de los años 60 y los movimientos de liberación sexual, los hippies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si las pelonas no ocupaban el pelo corto, los hombres hippies o alternativos ocupan el pelo largo. Y también, si ustedes, digamos, revisan estudios históricos sobre ese tema, encuentran las críticas alarmadas de la prensa, de las líderes de opinión, por estas transformaciones, que hoy día pues, creo que no serían motivo de discusión ni de alarma, ¿no? Se alarman por otras cosas, pero ya no por eso. Quiere decir, eso ya se naturalizó, entre comillas, eso ya se volvió algo normal. Hay hombres de pelo largo, hay hombres de pelo corto, etcétera, ¿no? Pero parece ser que el modelo corporal del macho era un modelo corporal de pelo corto, de un tipo de apariencia, de un tipo de vestimenta, de un tipo de disposición física que, pues eso, sí, digamos, de manera constante, y creo que se intensifica en las generaciones más jóvenes, está en crisis. Entonces, por los colores, los tipos de ropa, los usos, etcétera. Alguien puede decir, bueno, eso no es tan importante porque el mismo chavo que viste pantalón naranja, pelo largo, zapatos de charol y no sé qué más, puede ser tan macho como el señor, el dueño de una hacienda, digamos, como Pedro Páramo, ¿no? Sí, lo puede ser, pero de todas maneras está utilizando rasgos de esquemas identificatorios distintos. ¿Eso es nuevo? Claro, sí, lo vemos a largo como a larga duración, como dirían los historiadores franceses, sí es nuevo. Que sea nuevo no significa que sea mejor ni peor. Que sea nuevo significa, ante todo en términos descriptivos, que es distinto. Ahora, esperamos que sea mejor si lo miramos desde una óptica política, ¿no? Es mejor que que haya pluralidad estética y corporal, a que haya solo un modelo corporal, pues yo creo que sí es mejor en términos también políticos. Es deseable, por decirlo así, ¿no?
que esa pluralidad resuelva las otras dimensiones de las relaciones de poder, creo que no lo hace. Entonces, el niño, el jovencito de 18 años tan nuevo en su apariencia, puede ser muy viejo en sus conductas. O alguien con una apariencia muy clásica, muy formal, etcétera, puede tener conductas muy novedosas, a la inversa. Entonces, como eso es interesante porque en la descripción de un mismo sujeto no podemos tener certeza de en qué modelo identificatorio existe, en qué modelo identificatorio está habitando o está actuando si revisamos distintos ámbitos de esta, si lo miramos desde distintas perspectivas. O sea, lo miramos desde la estética, podemos decir esto, si lo miramos de la relación consigo mismo, podemos decir lo otro, si lo miramos desde la relación con otros hombres, decimos X, si lo miramos en la relación con las mujeres, podemos decir Y, ¿no? En algún sentido, si estos sistemas de sexo-género a través de la disolución paulatina del sistema de dominación se comenzaron a plurificar, a pluralizar, eso también sucede con los sujetos. No de manera necesariamente consciente, sino porque los modelos identificatorios ya están fragmentados. O sea, mi papá era un hippie rockero, estoy inventando, no, que usaba el pelo largo, le gustaba, tenía tatuajes, un montón de aros, etcétera, pero golpeaba a mi mamá. ¿Qué masculinidad es esa? Claro, no es la del macho clásico descrito por los estudios históricos. Tiene rasgos de procesos de transformación y rasgos de procesos de, no sé cómo se podrían describir, pero de permanencia, por decirlo así, ¿no? Ahora, tal vez incluso esa misma violencia está ubicada en otras relaciones que la hacen distinta a la violencia clásica, ¿no? Está ubicado en marcos legales que permitirían impugnarla, en una crítica de los contextos sociales donde sucede, ¿no? Incluso en una penalización, que hoy día sería el caso. Que llega a suceder no sabemos, pero que puede suceder ya es una posibilidad, ¿no? Entonces ya no es, digamos, una violencia ejercida bajo los mismos modelos identificatorios que se ejercía a fines del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso con los códigos civiles y las leyes prerevolucionarias. Suponiendo que el porfiriato es como el apogeo del modelo patriarcal en México, suponiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pasábamos esto que no sabíamos muy bien cómo se vinculaban economías políticas con economías libidinales, ¿no? En esta crítica, ¿no? A una institución que haría trabajo sexual y a un político cuya denigración tiene que ver con que fue un niño afeminado, ¿no? Pero estos son muchachos de Tenosique que posan, parece ser, para un álbum familiar de pandillas, ¿no? Con gestos, parece que son clásicos son gestos que tienen un significado, digamos, que se pueden leer. Yo no los sé leer, pero supongo que alguien los puede entender, ¿no? Que son los mismos en términos, no son los mismos sujetos, pero en términos históricos, en términos sociológicos, son los mismos que están acá vestidos como mujeres de un baile tradicional que sucede en Tenosique, que se llama la danza del cojó, ¿no? Este baile tiene una figura masculina que se llaman los cojós, que son hombres de maíz en la tradición maya, y tiene las pochoveras que ocupan estos vestidos, ¿no? La pregunta es, no necesariamente esto sucede en todo México, pero sucede. La pregunta es por qué sucede y por qué puede suceder. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de la ponencia dictada en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.